Sim, mais ou menos. Para vocês. Boa tarde, Felipe. Então, olha, é um prazer ter o Felipe com a gente aqui. O Felipe é um grande amigo, um grande companheiro de trabalho também, extremo conhecedor do assunto que nós vamos falar hoje. Então, ele vai falar em espanhol, que ele prefere falar em espanhol, e eu vou traduzir para o português. Eu só estava perguntando para ele se ele estava conseguindo mover os slides, os diapositivos. Mi problema es que estoy conectado con el móvil, con el celular, y acá no tengo los slides. Voy a tratar de moverla. Si lo pueden mover tú, sería mejor, así que, bueno, sí. Sim, eu tenho que ver como fazer. Stephanie, como é que eu faço para poder movimentar os slides? Pronto, obrigado. Então podemos começar, Felipe. Ujú. Cuando quieran. Quando puedes começar. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, y bueno, un gusto estar con ustedes. Boa tarde para todos e todas, é um prazer estar com vocês. Mi nombre es Philip Seufert, yo trabajo para una organización que se llama FIAN Internacional, que es una organización internacional que promueve el derecho a la alimentación y a la nutrición. Meu nome é Philip Seufert, eu trabalho para uma organização internacional que promove os direitos humanos da alimentação, chamada FIAN Internacional. Yo trabajo en la Secretaría Internacional de esta organización que se ubica en Alemania, en una ciudad que se llama Heidelberg, pero yo vivo en Italia, cerca de Roma. Eu trabalho no Secretariado Internacional da FIAN, que fica em Heidelberg, mas eu pessoalmente vivo perto de Roma. Soy alemán, pero entonces, bueno, vivo en Italia y bueno, y es realmente un gusto de poder intercambiar con ustedes y bueno, gracias a, bueno, todas las personas que, bueno, están trabajando para hacer posible esto y gracias también a Flavio para la invitación. Eu sou alemão, mas moro na Itália. Eu agradeço a todos a oportunidade de poder estar falando com vocês e agradeço a todos que tentaram, que estão ajudando a tornar possível essa apresentação. Y bueno, el tema que, bueno, voy a tratar de presentar algunas ideas. Es un tema bastante amplio que lo hemos llamado el derecho humano a la alimentación, la nutrición y la biodiversidad, vínculos, energías e imperativos de incidencia. Então, ele vai apresentar algumas ideias sobre o tema, que é um tema bastante amplo, e que ele chamou, como está no título aí, Direito Humano à Alimentação, Nutrição e a Biodiversidade, Vínculos Imperativos de Advocacy. Y bueno, yo, como dije, es un tema bastante amplio, no vamos a poder abordar todos los aspectos, lo que voy a intentar es colocar algunas ideas y bueno, espero que después podamos intercambiar un poco, discutir y bueno, sí, escuchar también, bueno, sus reflexiones, sus reacciones. Como ele disse, o tema é bastante amplo, não vai ser possível cobrir tudo. Ele vai apresentar algumas ideias e depois vamos fazer um intercâmbio de ideias e vocês podem apresentar suas perguntas também, suas opiniões sobre o tema. ¿Puedes mover al slide con la estructura, Florian? Bueno, yo pensé de estructurar mi charla de hoy en 4 partes. Ele pensou em articular a palestra dele hoje em 4 partes. La primera parte es, bueno, tener en cuenta el momento particular, la situación muy especial que estamos viviendo y, bueno, empezar por ahí a colocar algunas reflexiones de qué significa eso para la relación que tenemos como sociedades con la naturaleza. Ele pensou em começar falando sobre a situação que nós estamos vivendo e ver de que maneira que isso coloca questões
sobre a nossa relação com a natureza. Después voy a tratar de aclarar un poco cómo están vinculados la biodiversidad y el derecho humano a la alimentación y a la nutrición. No segundo ponto, ele vai tentar fazer uma articulação entre a biodiversidade e o direito humano à alimentação e nutrição e como elas se relacionam. La tercera parte va a ser un poco algunos elementos sobre aspectos un poco más legales, concretamente sobre cómo los derechos humanos y el derecho ambiental se han desarrollado. Na terceira parte, ele vai fazer uma abordagem um pouco mais dos aspectos legais de como os direitos humanos e o direito ambiental evoluíram e se interrelacionam. Y la última parte, bueno, voy a tratar de vincular la parte más teórica con algunos elementos y cuestiones clave de incidencia que nos puedan dar elementos concretos para la acción. E no último ponto, ele vai tentar fazer uma ligação entre os processos, as questões conceituais e a realidade em algumas situações chaves do momento, para ver como a gente pode avançar na discussão e no enfrentamento da questão. Bueno, y con eso propongo que pasemos al primer punto, que es, bueno, de algunas reflexiones sobre la pandemia y qué nos dice sobre nuestra relación a la biodiversidad. Então, ele vai passar agora a falar sobre a pandemia e a nossa realidade social. Y antes de decir, bueno, es decir que yo estoy en Italia, pero sí estamos siguiendo todo lo que está pasando también en Brasil con mucha preocupación. Como saben, también aquí en Italia hemos pasado momentos difíciles. Ahora la situación está un poco más tranquila, pero extender también mi solidaridad con todos ustedes y, bueno, el Brasil y la América Latina. Ele está dizendo que ele está na Itália, mas ele tem seguido de perto a situação do Brasil. E como vocês sabem, a situação na Itália não foi muito fácil também durante um período de tempo, agora está mais tranquilo. Mas eles estão muito preocupados com o Brasil e querem estender a nós a solidariedade na expectativa que as coisas se avancem. Bueno, hablando de qué tiene que ver la pandemia con la naturaleza, creo que si uno mira bueno, por dónde sale la enfermedad, de dónde sale el virus, no obstante que todavía hay varias hipótesis de cómo se ha creado o de dónde concretamente ha surgido esta nueva enfermedad, creo que es bastante claro que hay un vínculo estrecho con la creación de nuevas pandemias y la destrucción de ecosistemas y del medio ambiente. Por mais que a gente possa ter dúvidas ainda sobre o que está acontecendo, sobre o que aconteceu em relação à origem dessa pandemia, ela tem a ver com a destruição do meio ambiente, claramente, como outras pandemias também tiveram. Y esta destrucción de los ecosistemas es algo que conocemos, vemos en todo el mundo. Ustedes en Brasil lo saben muy bien también. Uno de los aspectos claves es la deforestación y la destrucción de ecosistemas que eso conlleva. Sim, como vocês sabem, no Brasil, em todas as outras partes do mundo, o que acontece é a destruição de ecossistemas, especialmente o desflorestamento, que leva a consequências graves. Los ecosistemas dependen de una biodiversidad que funciona y en un ecosistema sano y funcionante hay un equilibrio que permite de controlar todos los patógenos que pueden existir. Gente, olha, vocês Só um podiam minutinho. ligar o microfone, por favor. Só um minutinho. Roberta, por gentileza, tu poderia desligar só o teu microfone, porque geralmente a gente só deixa do palestrante. Obrigada, Roberta. O que ele falou é que, normalmente, num sistema ecológico balanceado,
existem maneiras de você controlar a presença de patógenos que eles não saem do sistema. Y con la destrucción de los ecosistemas que estamos viendo, ese balance se destruye con consecuencias como las que estamos viviendo, como pandemias, pero también una pérdida masiva de biodiversidad que estamos viviendo en este mundo bueno, al nivel global. Quando existe desequilíbrio, então, o que acontece é que aí acontecem coisas, por exemplo, não se consegue regular a saída dos patógenos e, ao mesmo tempo, há uma destruição da biodiversidade, que é o que está acontecendo em várias partes do mundo. Claro que esa destrucción de los ecosistemas no está pasando así. Como ustedes saben, está vinculado a un sistema extractivo y inclusive y en gran parte también por un sistema alimentario industrial de producción masiva en monocultivos. Como vocês sabem, isso não acontece por acaso, né? Isso é um resultado de uma destruição de práticas extrativas, de mineração e tudo mais. E, além disso, a própria existência de um modelo agroalimentar que é extremamente intensivo e que produz monoculturas. Entonces hay un vínculo concreto de la creación de nuevos riesgos, de la destrucción de la biodiversidad y del sistema alimentario corporativo industrial. Então, existe uma clara vinculação entre a destruição do meio ambiente, da biodiversidade, com a expansão do sistema corporativo expansivo de capitalista. Por otra parte, también hablando de la pandemia actual y cómo esta pandemia también se transformó en una crisis a varios niveles, hay que tener en cuenta otros factores. E nesse caso da pandemia, tem outros fatores, né, que se transformou numa crise social intensa, afetando toda a sociedade. E aí nós temos que entender as outras dimensões dessa crise. Está bastante claro que esta pandemia está también golpeando o afectando de manera mucho más ampliamente a sectores de las sociedades que están ya en situación de vulnerabilidad por diferentes formas de discriminación. E isso fica claro também que a pandemia está afetando muito mais setores excluídos da sociedade, que são mais vulnerabilizados, especialmente aqueles submetidos a situações de discriminação. Y, por ejemplo, concretamente también para hacer el vínculo a la alimentación y la biodiversidad, es también que el sistema, bueno, la capacidad de nuestros organismos para poder enfrentar a patologías, para tener una reacción inmunológica, también está vinculado a la alimentación. Isso também tem um impacto via alimentação, na medida em que a proteção contra certos tipos de patógenos passa por você ter um sistema imunológico, ter uma defesa. E isso não acontece quando as pessoas estão vulnerabilizadas. Hablando del sistema alimentario industrial, también hay que considerar que ese sistema alimentar está en un contexto de globalización y financiarización de la economía, y que eso también lleva al hecho que una pandemia que nace en un lugar en China, en pocas semanas está presente en todos los continentes. Existe uma relação tão íntima entre a pandemia e também o sistema alimentar, que vocês veem como que isso está acontecendo dentro de um momento de globalização financeira do sistema alimentar global também. Então, vocês veem como a expansão da pandemia se dá de uma maneira rápida, da Índia, da China, para todo mundo. Y, en fin, también la violencia que genera este modelo contra comunidades y gente en zonas urbanas, en zonas rurales,
y que está estrechamente vinculado a racismo y a la violencia también basada en el género, un modelo patriarcal, y esta violencia y esta marginalización de ciertas partes de la sociedad también conlleva riesgos, bueno, conlleva las condiciones para que una pandemia se vuelva en una crisis global como lo que estamos viviendo. Isso também ocorre porque o próprio sistema econômico leva a uma vulnerabilização das populações que estão vivendo em situações de pobreza urbana e rural, que acaba fazendo com que elas fiquem mais vulneráveis à expansão da pandemia. Si puedes pasar, Flavio, a la próxima diaporama. Yo diría, lo que yo quisiera plantearles es, bueno, que yo pienso que esta pandemia, lo que está pasando, de alguna forma visualiza bastante bien un problema más amplio que tenemos, y es que es una separación que hemos construido entre las sociedades humanas y el resto de la naturaleza. E ele quer postular que essa pandemia ela tem uma característica que é bem que esclarece ou aponta para uma coisa que está acontecendo no mundo, que é a separação da sociedade humana da natureza, uma fragmentação da natureza e a sociedade humana. Y esta separación entre lo que es humanos, por un lado, y la naturaleza, tiene una trayectoria histórica que creo que es importante conocer para poder identificar los pasos que podemos tomar para solucionar los problemas que estamos enfrentando. E essa separação tem uma história, e é importante a gente conhecer a história da separação entre os humanos e a natureza para poder até encontrar saída para essa situação. Obviamente, bueno, está muy claramente vinculado a la historia occidental y al colonialismo. Y es una historia compleja y no voy a poder explicarla en detalle, en todos los detalles. Está profundamente ligado ao modelo de desenvolvimento adotado, especialmente ao colonialismo. Ele não vai poder entrar em detalhes sobre essa explicação, mas vai levantar alguns pontos. Creo que mirando en la historia, bueno, esa separación, ¿no?, de considerar que los humanos son distintos del resto de la naturaleza, nace después de la Edad Media en Europa, y muchas veces se atribuye a lo que se llama una revolución científica en Europa en el siglo XVI y XVII. Essa separação entre a natureza e o ser humano começa na Europa, no século XV e XVI, a partir de uma conceituação científica, que seria científica, né? Y en esa, digamos, es un movimiento científico que nuevas metodologías de medir, de dar valor a las cosas y de analizar, que tienen profundos impactos de cómo las sociedades europeas se relacionan al mundo vivo, a la naturaleza que los está en torno a ellos. É uma mudança de valores. A sociedade começa a valorar de maneira diferente os produtos naturais a partir da forma de produção deles. Isso leva a uma separação cada vez maior do ser humano da natureza. Entonces ahí la naturaleza se considera como algo que es externo, que se puede medir, que se puede analizar, que se puede describir, que se puede documentar, y al mismo tiempo implícitamente también quiere decir es lo que los humanos la pueden utilizar de otra forma. Então, a natureza é como se ela fosse separada do ser humano e ela pudesse ser medida, valorada e usada de maneira pelo ser humano, de uma maneira que ele pudesse ficasse, como é que o ser humano aprendesse a usar essa natureza, né? Consumir a natureza.
Este periodo, este tiempo histórico también coincide con bueno, el colonialismo europeo eh, que en Asia, en África y en América Latina. Esse período coincide com o período de colonialismo europeu, tanto na Ásia como na África como na América Latina. Y de hecho, las nuevas técnicas científicas se van transfiriendo al nuevo mundo, como se llama, y preparan para la explotación de la riqueza del nuevo mundo. E essas técnicas são transferidas para um novo mundo, como se dizia, e preparam um novo mundo para ser explorado de maneira ativa. Y además del colonialismo también digamos, esa fase también marca el inicio del capitalismo como sistema de organizar las relaciones económicas y sociales. E esse período também marca o início do capitalismo como um marco de organização dos sistemas e organizações da sociedade. ¿No? Y yo creo que eso es importante para entender, ¿no? Que hay una relación estrecha entre ese modelo, porque el capitalismo considera que todo lo que está fuera del humano y el humano también se puede explotar para crear valor económico monetario. O capitalismo, é importante entender que o capitalismo entende que a natureza e também o próprio ser humano pode ser explorado para producir valor. Creo que es algo que no tengo que explicar mucho porque el ejemplo de Brasil es bastante fuerte con, digamos, las plantaciones de caña de azúcar que se crean con explotación de labor de esclavos, pero también con la destrucción masiva de la vegetación nativa y de la creación de nuevos ecosistemas de monocultivos de caña de azúcar. Ele acha que não precisa explicar isso muito, porque o Brasil é um exemplo típico disso. Exploração da natureza utilizando o trabalho escravo e a destruição da natureza original sendo substituída por monoculturas em grandes plantações, de grandes e extensas plantações. Creo que lo que es importante, lo que quiero decir es que los humanos y las sociedades han siempre manipulado y interactuado con el mundo natural, pero en esta fase en Europa y a través del colonialismo que se repande rápidamente, es una nueva fase de considerar el mundo vivo como un recurso que se puede explotar. Sempre houve uma relação entre a organização social e a natureza. Mas essa nova fase da organização social debaixo do capitalismo, ela passa a entender que a natureza pode ser manipulada y utilizada para hacer dinero. Y con eso voy a pasar al segundo punto, después de estas reflexiones iniciales y hablar un poco más concretamente sobre la biodiversidad y cómo está vinculado al derecho humano a la alimentación y la nutrición. Alô? Olá, Fábio. Oi. Eu não te ouvi. Oi. ¿Quieres que pase más un slide? Sí, sí, pase a la slide, ahí. Sí, porque no oí. Sobre la segunda parte. Sí, estamos aquí. Entonces para entender la relación entre la biodiversidad y el derecho a la alimentación y los derechos humanos en general, yo creo que es importante partir entender que como seres humanos somos parte de la naturaleza. Para poder entender a relação entre a biodiversidade, os direitos humanos e o direito humano à alimentação e nutrição, nós temos que entender que nós somos parte da natureza. Nós temos que partir desse ponto de entendimento. Y la alimentación, de hecho, ilustra de manera más clara que
que la manera más clara de cómo estamos íntimamente conectados al resto del mundo vivo. E a Porque alimentação, sí. não, e Dale. a alimentação mostra claramente como nós estamos ligados diretamente à natureza, à alimentação e nutrição, exatamente. Porque es a través de la alimentación, del acto de comer y de digerir, que nuestro cuerpo transforma la naturaleza en la gente que somos. Que é exatamente através da utilização do alimento e a transformação do alimento na nutrição que nós conseguimos fazer a transformação de natureza em natureza humana e na gente que nós somos. De hecho, este proceso solamente es posible porque en nuestros intestinos hay muchos microorganismos, seres vivos que nos ayudan y que hacen posible que nosotros podemos digerir los alimentos que comemos. E isso também depende do fato que nos nossos intestinos nós temos pequenos seres que ajudam na digestão e no aproveitamento dos nutrientes. Ou seja, seres vivos dentro da gente. En segundo lugar, necesitamos los ecosistemas funcionantes y sanos son fundamentales para poder producir alimentos nutritivos. E no segundo ponto é que os sistemas alimentares saudáveis e adequados são fundamentais para produzir alimentos que nos façam nutrir exatamente, que nos alimentem adequadamente. Y por ahí enfatizar que hay un vínculo muy claro, ¿no?, entre la diversidad biológica y una alimentación nutritiva. Una diversidad biológica y una diversidad alimentar, que es un aspecto clave de una nutrición sana y saludable. Isso demonstra claramente a íntima relação entre a biodiversidade, o equilíbrio ambiental, com a produção de alimentos que sejam nutritivos e que nos produzam um corpo saudável também. Y por ahí está claro que existe también un vínculo muy estrecho a la salud humana, que también nuestro sistema inmunitario, nuestro cuerpo funciona si tiene una alimentación adecuada y nutritiva. Da mesma forma, nós só temos um sistema imunitário desenvolvido que nos proteja se nós temos uma alimentação adequada também. Isso depende do sistema alimentar ser saudável. Y además de eso, es también, cuando hablamos de derechos humanos, de biodiversidad, también hay que considerar la relación estrecha y que es reconocida sobre la relación entre la diversidad biológica y la cultura y la diversidad cultural. Também, quando a gente trata de direitos humanos, a gente tem que entender que, do ponto de vista alimentar, além da questão biológica, nós temos também a questão dos hábitos alimentares e das culturas, e da cultura e das tradições. Y como ustedes, bueno, creo que es claro que también nosotros como humanos, también seres humanos, también tenemos esos aspectos culturales y como he dicho, están muy claramente también vinculadas a la diversidad biológica que nos entorna. E esses hábitos alimentares e a cultura alimentar está profundamente ligada ao que é disponível para nós no ambiente que nós vivemos, na diversidade presente. Hablando de esto, existen obviamente grupos de personas, comunidades, pueblos que tienen una relación más estrecha aún con la naturaleza y que son las campesinas, los campesinos, son los pueblos indígenas y son las comunidades rurales las que producen alimentos. E entre essas populações, tem algumas populações que têm uma relação ainda mais estreita com a natureza, que é, por exemplo, dos camponeses, dos indígenas e das populações que vivem na área rural, que têm uma relação muito estreita com a alimentação que elas produzem para elas mesmas.
Y esas comunidades dependen de la biodiversidad y de ecosistemas intactos para poder alimentarnos y alimentarse. Y al mismo tiempo también son los que cuidan la biodiversidad y que siguen desarrollando esa biodiversidad. Essas pessoas, elas precisam da biodiversidade, de um equilíbrio ecológico para produzir seus próprios alimentos, para nos alimentar e alimentar a si próprio. E, ao mesmo tempo, elas são responsáveis pela manutenção do equilíbrio e do balanço ecológico. Preservação da biodiversidade. Y en ese contexto creo que también es importante tener en cuenta que muchas veces se piensa en primer lugar a la biodiversidad agrícola, o sea, la diversidad de los cultivos y de las variedades que cultivamos, pero es importante entender que los ecosistemas agrarios siempre hay esa relación entre la biodiversidad agrícola y la biodiversidad silvestre. Então, normalmente, quando se pensa sobre agricultura, se pensa que a biodiversidade é somente agrícola. Mas, na realidade, na prática, a biodiversidade agrícola depende da biodiversidade das florestas também. Y en eso, ¿no? También, si hablamos de ecosistemas, tenemos que pensar en ecosistemas biodiversos como bosques, como varios ecosistemas que tenemos, pero también los ecosistemas que vivimos nosotros y creamos nosotros, los ecosistemas agrícolas. Então, temos que pensar nessa realidade, nós temos que pensar nos vários ecossistemas e biosistemas, como, por exemplo, bosques, e também pensar nos biosistemas agrícolas. ¿Puedes pasar la próxima diapositiva, Flavio? Eu não entendi. Puedes pasar a la diapositiva. Sí. Entonces, yo creo que lo que he dicho también se puede bastante fácilmente vincular a lo que es el contenido jurídico, ¿cómo se dice? El contenido normativo del derecho a la alimentación y la nutrición como está reconocido en la ley internacional. E agora nós vamos também ter que ver como é que é o conteúdo normativo do direito humano na legislação internacional. ¿Nueva diapositiva? Sí, entonces, bueno, no sé en cuánto ustedes han estudiado el derecho a la alimentación, pero normalmente se dice que el derecho a la alimentación tiene, digamos, 5 elementos fundamentales. O direito humano à alimentação tem 5 componentes fundamentais. El primero es la disponibilidad, segundo la accesibilidad, el tercero es la estabilidad, el cuarto es la sustentabilidad y el último es la adecuabilidad. Es decir, que la alimentación tiene que ser adecuada. Você podia repetir? Você falou muito rápido. Primeiro Tem cinco elementos fundamentais do direito à alimentação. Certo. Disponibilidade, acessibilidade, estabilidade, sustentabilidade e alimentação tem que ser adequada. Está vendo como ele fala bem português? Está ótimo, obrigado. Y voy a volver a español, me siento un poco más tranquilo. Yo creo que este contenido normativo, que es lo que dice los textos, el lenguaje más jurídico de lo que dije antes, que creo que es más cercano a lo que sabemos cuando observamos el mundo. Esse conteúdo normativo, ele se aproxima mais do que quando a gente olha para o mundo de uma maneira mais próxima, como a gente estava olhando antes. Y solamente, bueno, quizás destacar los últimos 2 elementos, ¿no? Un elemento que es la sostenibilidad y que justamente con la masiva destrucción que estamos viviendo se está metiendo en peligro. Dos princípios fundamentais que está sendo colocado em perigo pela situação atual é da sustentabilidade.
está sendo atacado pela destruição da biodiversidade. Pero creo que también el hecho de la alimentación adecuada es muy importante considerar en el tema de la biodiversidad, eh, por lo que es los aspectos nutritivos de una nutrición diversa, pero también con el vínculo estrecho entre diversidad biológica y diversidad cultural. Então, ele está dizendo que a parte da nutrição também, porque a nutrição depende da diversidade biológica e da diversidade cultural. E que quando você perde uma das duas, você não consegue ter a qualidade do alimento, a qualidade da alimentação. Y entonces, ¿no? Creo que esos son los vínculos que son importantes. Al mismo tiempo, es importante considerar que los derechos humanos, inclusive el derecho a la alimentación, están también vinculados a un contexto social más amplio. É importante lembrar que o direito humano à alimentação, como os outros direitos humanos, estão vinculados a uma situação social mais ampla. Ya y bueno, yo no tengo que repetir lo que dije antes sobre cómo, digamos, la destrucción de la biodiversidad está vinculada también a violaciones de derechos humanos y a inequidad social, y lo mismo se aplica también al derecho a la alimentación. Por exemplo, ele falou que não precisa lembrar a gente de novo, né, que a destruição da biodiversidade está vinculada a crimes, a violações de direitos, da mesma maneira que essa violação dos aspectos nutricionais também está ligado a isso. São vinculados um ao outro. Y si puedes pasar la diapositiva, Flavio. Creo que se resume muy bien en lo que dice un autor de Estados Unidos, un anárquico, que dice que la dominación de la naturaleza por los humanos está íntimamente ligada a la dominación de humanos por otros humanos. Que a dominação dos humanos sobre a natureza está extremamente ligada à dominação de uns humanos pelos outros humanos. O sea, la realización de los derechos humanos para todos y todas también requiere que tengamos una relación respetuosa con la naturaleza. Quer dizer, a garantia dos direitos humanos para todos e todas exige que nós tenhamos uma relação de respeito com a natureza. Y creo que no tengo que decir que en los dos ámbitos estamos en una situación histórica muy difícil, y creo que en Brasil lo saben muy bien. Ele não precisa ressaltar que nós estamos vivendo uma situação dificílima nas duas relações, tanto nas relações humanas como na relação humana com a natureza, especialmente no caso do Brasil, que a gente conhece bem a situação. Y con eso quisiera pasar a la tercera parte de mi intervención, de basarme en lo que dije antes sobre el derecho humano, y también ver que hay una relación entre la separación de naturaleza y seres humanos y la evolución del derecho humano y de la ley ambiental. E agora, então, ele vai trabalhar exatamente a relação entre os direitos humanos e o direito ambiental e como isso está afetando tudo, né, de uma maneira contínua. Entonces, Flavio, si puedes pasar la diapositiva. Yo creo, bueno, se puede decir, si uno mira cómo se ha evoluido el derecho internacional, pero también nacional, pero yo voy a enfocarme mucho en lo nacional e internacional, es esta separación, ¿no?, entre lo que es humano y lo que es el mundo natural, de lo que hablamos antes, se refleje también en una evolución separada de los derechos humanos por una parte y
el derecho ambiental por otro. Como existe a separação entre o ser humano e a natureza, também no tratamento dos direitos, também há essa separação. E os direitos humanos são tratados de maneira separada dos direitos ambientais. Y yo diría que eso también es parte del problema y lo tenemos que entender para ver cuáles podrían ser las soluciones. Isso também é parte do problema e nós temos que entender de que maneira que a gente poderia encontrar soluções para isso. Entonces, ¿qué significa eso? Si ustedes miran los principales convenios de derechos humanos, ustedes ven, sobre todo los que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, si ustedes lo leen, habla de derechos humanos, pero básicamente no habla de la naturaleza. Se vocês pegarem os tratados e convenções de direitos humanos que foram aprovados depois da Segunda Guerra, vocês vão ver que eles tratam de direitos humanos, mas não tratam de maneira alguma da natureza. Eles pura e simplesmente são silenciosos sobre isso. Desde entonces, y sobre todo desde los años 70 del siglo XX, hubo cierta conciencia que había que incorporar más elementos del ambiente en el ámbito de derechos humanos, pero el medio ambiente ha sido tratado como algo que es funcional para el bienestar humano. Depois, a partir da década de 70, se começou a perceber que tinha que se tratar a questão do meio ambiente também. Mas todo o tratamento que foi dado ao meio ambiente foi um tratamento como se o meio ambiente fosse algo funcional ao bem-estar humano, e não como tivesse um valor próprio por si próprio. Y es como que así como simplificando, ¿no? Es como que cada ser humano tiene derecho a una parte de la naturaleza para satisfacer a sus necesidades. Era como se, simplificando, é como se cada ser humano tivesse direito a um pedacinho do meio ambiente para satisfazer suas necessidades. Al mismo tiempo, cuando empieza a desarrollarse el derecho ambiental, sobre todo a partir de los años 90, que con la cumbre de Río de Janeiro. Mas a partir da década de 90, quando começa a se desenvolver um estudo sobre o meio ambiente de uma maneira mais sistemática, especialmente a partir da cúpula do Rio de Janeiro. En ese momento, en esos convenios que se negocian y que se ratifican, no se clarifican o no se definen los derechos que tienen las personas y las comunidades en relación a la naturaleza y los ecosistemas. Esses convênios e tratados não tratam dos direitos que as pessoas ou as comunidades têm em relação ao meio ambiente. Por ejemplo, si ustedes miran el convenio sobre la diversidad biológica, que es uno de los convenios que se negociaron en el 1992, ese convenio está basado en el principio que los estados tienen soberanía de los recursos naturales, inclusive la biodiversidad y los recursos genéticos. Por exemplo, no caso do Tratado de Biodiversidade, que foi um tratado que foi negociado durante o ano de 1992, não existe nenhuma menção de como as pessoas são responsáveis por isso, mas sim que o Estado teria a responsabilidade sobre o meio ambiente y sobre a biodiversidade y los recursos genéticos. Reconoce la importancia y el papel que han tenido las comunidades indígenas y otras comunidades para preservar la biodiversidad, pero no clarifica cuáles son sus derechos. Y en ese momento, y eso hace que en el momento que la actuación o los intereses del Estado se chocan con los derechos o los intereses de las comunidades, ese convenio al final deja una lacuna importante. Por exemplo, então, no caso desse tratado, o Estado teria uma responsabilidade, teria um poder de definir, sobretudo, as coisas. Ele reconhece
o papel que a sociedade civil tem, especialmente com os movimentos indígenas e as comunidades rurais tiveram em preservar o meio ambiente, mas não definem claramente quais são os direitos que esses povos indígenas e organizações têm em relação ao meio ambiente. Isso acaba, e como há um choque de interesses entre o choque do Estado e a sociedade civil, fica totalmente indefinido isso e mal parado. Eso, claro, en los últimos años, en los últimos 10 años, hubo avances, ¿no? Hubo más sensibilidad de incorporar, por una parte, temas ambientales en el marco de derechos humanos y al mismo tiempo también de incorporar mejor los derechos humanos en los tratados de la ley ambiental. Nos últimos 10 anos, isso mudou um pouco, aumentou a sensibilidade e a capacidade de incorporar temas de direitos humanos na área ambiental e temas ambientais na área de direitos humanos, mas ainda é insuficiente. Entonces, por ejemplo, por parte de los derechos humanos sí hubo lo que a veces se llama, ¿no?, el greening, de hacerlos verdes los derechos humanos, es decir, de pensar cuáles son los componentes que están relacionados al medio ambiente, a la naturaleza, para la dignidad humana. Por exemplo, nos direitos humanos existe todo um trabalho de entender o que é importante no meio ambiente para garantir a atividade humana. Y, por ejemplo, también existe un relator especial de Naciones Unidas sobre el medio ambiente, para un medio ambiente sano. Por exemplo, existe relator especial das Nações Unidas para tratar sobre o meio ambiente e um meio ambiente saudável. Y ha contribuido a aclarar algunos de la relación entre el contenido de derechos humanos y la relación que tiene la relación interactiva que tiene eso con el medio ambiente. E isso tem ajudado a fazer identificar quais são as relações que existem entre os direitos humanos e as atividades do meio ambiente. Al mismo tiempo, hubo un reconocimiento más fuerte de los derechos de los pueblos y de las comunidades para la protección del medio ambiente, inclusive la biodiversidad. Isso também houve maior reconhecimento do papel das comunidades na proteção e no avanço da defesa do meio ambiente. Por ejemplo, entre otros, también tiene que ver que ahora está reconocido también que el tema de la criminalización y la violencia contra las comunidades y los defensores de derechos humanos vinculados a la naturaleza es un problema para también el derecho ambiental. Então, hoje, por exemplo, já é reconhecido que a criminalização dos defensores de direitos que trabalham com a área ambiental, hoje é reconhecida como fundamental ou seja, combater a criminalização é uma parte fundamental de garantir uma proteção do meio ambiente. Entonces, como dije antes, hubo algunos avances y creo que ahí se puede constatar una sensibilidad más fuerte entre los temas. Y eso creo que es importante también reconocer que eso no es una coincidencia, pero eso sí es el resultado de mucha presión y mucha lucha de movimientos sociales, de pueblos indígenas y de organizaciones de la sociedad civil. E ele levanta que isso daí não aconteceu por um aumento de consciência da sociedade como um todo, mas sim como resultado de uma luta intensa dos indígenas, dos movimentos rurais, dos meioambientalistas, em defesa do meio ambiente para garantir essas proteções. Porque y no es una sorpresa, ¿no? Porque es bastante obvio de lo que dije antes, porque muchas de esas comunidades tienen una relación tan estrecha con los ecosistemas que para ellos no tiene ningún sentido de separar
los derechos humanos y el derecho ambiental. E por isso fica muito claro, né? Porque essas comunidades elas dependem tão estreitamente do meio ambiente que para elas não faz diferença defender o meio ambiente e defender sua alimentação. E portanto é uma luta só. E isso garante que ela seja uma luta muito mais intensa, porque as pessoas estão vivendo a realidade delas, defendendo a realidade delas. Y bueno, y creo que es en ese momento que estamos ahora, ¿no? Que estamos en un momento más allá de la pandemia, ¿no? Que estamos en un momento de crisis ambiental, planetaria, profunda, de crisis social y de derechos humanos profunda, donde nos toca encontrar la manera de construir el puente entre para reparar esa separación artificial que se hizo históricamente. E agora nós estamos vivendo um momento crucial. Nós estamos, para além da pandemia, nós estamos vivendo a crise de biodiversidade, a crise da separação entre a natureza e o ser humano. E é fundamental, nesse momento, a gente tentar reconstruir a ponte entre os dois lados para corrigir um defeito que foi instituído pelo próprio processo de desenvolvimento histórico. Es un desafío grande y es un desafío que va a requerir mucha lucha, mucha organización, mucha presión, mucha reflexión y que va a llevar también un tiempo. Pero con eso quisiera pasar a la última parte que habla para dar algunos elementos que nos pueden dar algunas pistas por dónde empezar. E isso não vai ser fácil, vão ser anos e anos. E ele gostaria de passar agora dessa parte para a parte final, onde eles vai levantar algumas pistas do que a gente pode usar, o que a gente pode avançar para fazer com que isso aconteça. ¿Puedes pasar la diapositiva, Flavio? Y bueno, yo también solamente decir, no es una lucha puramente jurídica. Yo hablo un poco de textos legales también de formación profesional, porque trabajo con una organización de derechos humanos. Pero creo que la parte legal es una parte de la lucha importante. Ele falou que não é uma luta só legal, mas é uma luta muito mais ampla do que isso. Ele reconhece que ele fala mais da parte legal por uma deformação do próprio trabalho que ele faz na organização que ele trabalha, que é de direito humano à alimentação. Mas ele defende que tem outros âmbitos da luta muito mais importantes. Pero creo que sí es importante de reconocer que esa lucha y esa movilización de la sociedad civil, de las comunidades, de los movimientos sociales, de los pueblos indígenas, también ha contribuido a descolonizar el sistema de derecho internacional y ha tenido resultados muy concretos. Mas é importante dizer que essa luta dos povos indígenas, dos camponeses e dos outros que vivem nas florestas, foi fundamental para descolonizar a relação que existia com o meio ambiente, mudando a legislação, inclusive. Y yo quisiera destacar dos instrumentos, hay otros, pero yo creo que dos son muy importantes. La primera es la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y la otra es la Declaración de la ONU sobre los derechos de los campesinos y de las otras personas que trabajan en las áreas rurales. Ele gostaria de dizer que tem vários documentos que demonstram isso, mas ele escolheu dois, que são mais importantes, na opinião dele, que é a Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas e a Declaração da ONU sobre os Direitos dos Camponeses e outras pessoas que se empenham nas áreas rurais. Y creo que una de las razones es justamente porque esas declaraciones son el resultado de la movilización de las organizaciones sociales y la prueba que sí es posible también cambiar algo en un sistema que está marcado por la geopolítica como lo es Naciones Unidas.
Ele acha muito importante usar esse exemplo, inclusive, porque essas duas declarações foram resultado de um processo de mobilização da sociedade civil, o que demonstra que é possível, através da luta política e da mobilização, mudar as relações de geopolítica também da ONU, no caso do direito internacional. Y también porque esas declaraciones son muy innovadoras en el sentido de que nos dan elementos muy concretos para ir más allá de esa separación entre los varios espacios de derechos de lo que hablé antes. O mais importante é que essas declarações são muito inovadoras e mostram como é possível também passar e além das divisões que a gente via entre a parte ambiental e a parte de direitos humanos, e de que maneira isso pode ser trabalhado em reinterpretação das normas do direito internacional ambiental. Entonces, sí, digamos, esas nos dan los elementos para reinterpretar lo que dice ya los convenios importantes de derechos humanos y de derecho ambiental. Por ejemplo, lo que dije antes, que el convenio de diversidad biológica está basado en el principio de la soberanía de los estados sobre sus recursos naturales, sin clarificar los derechos de las comunidades rurales. Estas dos declaraciones nos dan elementos para definir estos derechos. O que ele disse é o seguinte, que essas declarações, elas mostram como que a inclusão da diversidade biológica, no passado, a questão do controle sobre os recursos naturais era dado para o Estado e não havia nenhuma definição de qual era o papel da sociedade civil. E que agora, nesses novos tratados, existem indicativos de como se pode ver essa nova relação entre os pequenos proprietários, entre os indígenas e as relações com o território e com a produção. Sí, justamente porque esas declaraciones establecen claramente que las comunidades tienen derechos y que los estados tienen obligaciones. Que essas declarações dizem que as populações têm direitos e os estados têm obrigações, claramente. Y para hacer un ejemplo muy concreto de lo que se está haciendo en este momento en el marco del Convenio sobre Diversidad Biológica, es que las organizaciones campesinas y de pueblos indígenas, pero también de pescadores, de pastores, están exigiendo que se reconozcan sus derechos también en el marco de esta convención. Por exemplo, na Convenção de Meio Ambiente, qual é a convenção, Felipe? Diversidade biológica. A Convenção de Diversidade Biológica, os camponeses, os pastores, os pescadores, os povos indígenas estão exigindo que se defina claramente quais são os direitos deles em relação a esse novo tratado. Y este año se debía adoptar un nuevo marco global de la biodiversidad, que es el plan de implementación del convenio para los próximos 20 años, 10 o 20 años. E esse ano era previsto que houvesse uma aprovação do plano de trabalho para a implementação nos próximos 10, 20 anos da Convenção de Biodiversidade. Y normalmente hasta ahora el convenio de diversidad biológica considera la agricultura como un problema, una práctica que destruye la biodiversidad. Esse tratado, nesse momento, considera a agricultura como uma atividade que destrói a biodiversidade. Pero las organizaciones campesinas de productores de alimentos y de pueblos indígenas están enfatizando el hecho de que la protección de sus derechos
es una contribución importante para la implementación del convenio. E eles, os indígenas, estão dizendo que a participação deles na discussão sobre como eles fazem as atividades, como eles protegem o meio ambiente, é fundamental para a implementação do plano de biodiversidade. Y de hecho, hasta las organizaciones conservacionistas más conservadoras tienen que reconocer que la biodiversidad, en las zonas donde todavía existe biodiversidad en el mundo, son las zonas que están cuidadas por comunidades rurales, indígenas, campesinas. Por exemplo, mesmo as organizações conservacionistas mais tradicionais e mais conservadoras têm que reconhecer que se existe algumas áreas do mundo que ainda estão preservadas a biodiversidade e a ecologia, os ecossistemas, são exatamente as áreas onde existem povos indígenas ou camponeses, pastores, que trabalham nas suas atividades produtivas dentro dessas regiões. O sea, si bien el convenio dice que los estados tienen derechos tienen que proteger la biodiversidad, la realidad es que los estados no lo pueden hacer si no lo hacen las comunidades campesinas y indígenas. Por exemplo, o tratado diz que os estados têm o direito de manter e proteger a biodiversidade, mas o estado não consegue fazer isso se ele não fizer por meio da participação dos indígenas, dos pastores, dos pescadores e dos camponeses. Pero ese papel de guardianes de la biodiversidad es solamente posible si los derechos están reconocidos y protegidos efectivamente, inclusive los derechos a la tierra, por ejemplo. Esse papel de proteção que é fundamental para a garantia da biodiversidade tem que estar garantido no tratado, porque inclusive o direito à propriedade da terra, ou ao uso da terra, porque senão as pessoas não têm como fazer isso. Otro ejemplo muy claro es el ejemplo de las semillas, ¿no? Las semillas campesinas, las semillas criollas, las semillas nativas, que son una fuente de diversidad que está en desarrollo permanente en las manos de las comunidades campesinas y de los pueblos indígenas. A mesma coisa acontece com as sementes, que toda a diversidade, o desenvolvimento de novas variedades e de preservação das antigas só existe por ser nas mãos dos pequenos produtores, dos camponeses, dos pescadores e desses outros produtores rurais. Y si bien esos derechos han sido reconocidos ya años atrás en un tratado que se llama el TIRFA, el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, esos derechos, de hecho, no están implementados. Apesar desses direitos terem sido reconhecidos no tratado que trata de recursos fitogenéticos, há muitos anos atrás, eles nunca foram regulamentados e, portanto, não estão em vigor. Teriam que ser colocados. Y la crisis de biodiversidad que estamos viviendo ahora está demostrando cuánto es importante y urgente proteger de manera efectiva esos derechos. E esta crise que nós estamos vivendo está mostrando o quanto é importante que isso seja garantido pela legislação de maneira clara y efectiva. Entonces, para resumir este primer punto, podemos utilizar los instrumentos que existen de los derechos humanos y del derecho ambiental, pero reinterpretándolas, incorporando mejor las interrelaciones estrechas que existen. Resumindo, a gente poderia dizer que dá para usar os instrumentos que existem hoje se eles forem reinterpretados a partir dessa visão da importância da participação da sociedade, dos pequenos produtores. Mas tem que haver mais coisa do que isso. Y nosotros, y lo digo nosotros como yo soy europeo, en eso
podemos aprender mucho de las visiones, las concepciones y hasta las cosmovisiones de, de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas, porque, como dije antes, para ellos esa separación nunca existió. Ele, como europeu, sabe que eles podem aprender muito com as missões e com as visões de cosmologia das populações indígenas e camponesas da América Latina e do Sul, porque eles entendem como funciona a relação entre a natureza e o ser humano perfeitamente, porque eles nunca entenderam essa separação como existindo. Entonces, bueno, además de implementar las obligaciones y los convenios que existen, también hay una necesidad de seguir evaluando, desarrollando el derecho internacional. Além de fortalecer a legislação que já existe, tem que avançar para novas legislações, especialmente internacional de direitos humanos. Y en eso hay varias propuestas. Por ejemplo, como dije antes, existe un relator de Naciones Unidas para el medio ambiente y que ha hecho un trabajo importante, y una de las iniciativas es el reconocimiento explícito del derecho humano a un ambiente sano. Por exemplo, como ele já tinha dito, existe um relator especial para o meio ambiente. E ele reconheceu a necessidade de um direito humano a um ambiente são, saudável. Y ahí justamente sería una oportunidad para aclarar esas relaciones de la biodiversidad, pero también a temas como el cambio climático. Isso também seria uma boa oportunidade de esclarecer todas essas dúvidas que existem hoje e avançar, inclusive, em relação à questão climática. El otro tema es, otra propuesta que se está debatiendo es la cuestión del reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Uma outra opção seria, outro caminho, seria de aprovar os direitos da natureza. Existen algunos países, sobre todo en América Latina, que tienen en sus constituciones o en su marco legal reconocen algunos derechos a la naturaleza, por ejemplo, Ecuador o Bolivia. Por exemplo, na América Latina existem alguns países que incorporaram na sua Constituição parte desses direitos, como, por exemplo, o Equador e a Bolívia, que conhecem os direitos da natureza. Pero también hay organizaciones, hay preocupaciones con respecto a esa propuesta, porque hay algunas cuestiones también muy concretas y que hay que aclarar. Por ejemplo, ¿qué pasa si el derecho de la naturaleza se choca al derecho humano? ¿Cómo se podría resolver un conflicto de ese tipo? Existem também coisas que precisam ser avançadas e discutidas. Como resolver, por exemplo, possíveis conflitos entre direitos humanos e direitos ambientais? Onde se resolveria esses impasses? ¿De qué manera? Entonces, creo que son cuestiones difíciles, pero yo creo creo quizás ni siquiera es necesario ahora decir si es una buena idea o una mala idea, pero creo que son justamente esas reflexiones que nos van a llevar a recrear, digamos, esos enlaces, esa vinculación entre lo que somos humanos y el mundo vivo que está en torno a nosotros. Não é uma questão da gente começar a discutir agora se isso vale ou não, mas são passos que são fundamentais para a gente poder chegar a uma conclusão. Quais são as reais relações entre os seres humanos e o meio ambiente? De que maneira que a gente tem que se relacionar com essa parte nossa que é da natureza? Y con eso, bueno, quizás antes de concluir, decir, como dije antes, que las estrategias legales no son las únicas y basado en lo que dije antes, existe un problema bastante fundamental y
para resolver realmente los varios problemas que tenemos, vamos a necesitar una transformación muy radical de lo que son nuestras sociedades. Do que são o quê? Do que são? ¿Perdón? Eu não entendi a última frase. Es una transformación radical de nuestras sociedades. Ah, certo. Então ele coloca que isso daí ele exige um pensamento muito além do pensamento só que a gente vem fazendo. Existe um repensar de toda a nossa sociedade. Y como dije antes, dado que nuestra relación a la naturaleza está tan emblemáticamente ilustrada o clarificada a través de la alimentación también es un buen punto de partida para empezar esa transformación. Como a gente viu antes, que a situação da relação entre a natureza e o ser humano é muito bem representada na situação da alimentação, pode ser que começar a discutir a alimentação seja um ponto central para a gente poder fazer uma discussão mais ampla sobre esse outro tema. Y los movimientos rurales, los movimientos de pueblos indígenas han desarrollado propuestas bastante concretas sobre eso, que se basan en la visión de la soberanía alimentaria y en las prácticas agroecológicas. E os povos indígenas e os camponeses e pastores e outros produtores rurais desenvolveram toda uma série de propostas com base na visão da soberania alimentar e de práticas agroecológicas, como alternativas. Y en esas propuestas también está muy claro que la agroecología, por ejemplo, no es solamente un conjunto de prácticas agrícolas, pero que también tiene una dimensión social muy importante de transformar las relaciones de poder entre actores para corregir la injusticia social y también poner en cuestión cuestiones de género, entre otros. E dessa maneira, eles veem que defender práticas agroecológicas não é só defender um pacote de questões técnicas, mas sim de entender que essas mudanças agroecológicas têm que estar inseridas em transformações sociais, inclusive em transformações nas relações de poder e nas relações de gênero, que mantém a situação atual da maneira que são. Y como ustedes probablemente saben, la pelea sobre la agroecología es una pelea muy importante en este momento. Hay muchos recursos por parte de algunos gobiernos y de la industria para combatir los avances agroecológicos que se han hecho en los territorios, pero también en los espacios de incidencia. E como vocês sabem, existem muitas disputas nessa área de agroecológica. Existe muito dinheiro colocado nas práticas agroecológicas. O problema é que não está claro exatamente o que se quer dizer com essa prática agroecológica. Está em disputa o próprio conceito de agroecologia. Y por eso creo que es una lucha de soberanía alimentaria y agroecológica que es fundamental para conservar la biodiversidad, porque coloca cuestiones también de repartición de la riqueza y, por ejemplo, también coloca cuestiones de concentración de tierra y de redistribución de tierra para prácticas agroecológicas. E é importante que essa discussão sobre agroecologia não fica só na questão técnica, mas parte para a discussão de como reduzir as desigualdades, como desconcentrar a terra e como colocar a terra para a produção sob a forma agroecológica, como fazer a governança disso daí. Pero también de atacarse a otras formas
de exclusión y de discriminación, por ejemplo, también como las relaciones patriarcales y la violencia basada en género. E especialmente como tratar das questões de discriminação de outros tipos, como de gênero e de patriarcal, e como superar essa violência de gênero. Y bueno, y con eso quisiera, bueno, dejarlo por ahora y bueno, y ver un poco si hay preguntas, si hay aportes y intercambiar un poco y agradecerles mucho para su atención. Muchas gracias. Ele agradece a oportunidade e diz que ele se coloca à disposição para responder perguntas de vocês e poder continuar o debate. Felipe, muito obrigada pela excelente apresentação. Acho que é um tema extremamente importante, né? Que tem relação direta com o cenário de crise alimentar que a gente está enfrentando. Acho que agora a gente pode abrir para as perguntas, né? Eu gostaria de pedir desculpas que eu vou ter que me ausentar, que eu estou numa outra mesa daqui a 5 minutos. Peço desculpas. Felipe, foi um prazer traduzir você e trabalhar contigo de novo. Um abraço. Un abrazo, abrazo. Vanessa, você assume a coordenação? Acho que eu posso ficar, professor. Tá legal. Obrigadão. Nada. Se alguém quiser, também pode colocar as perguntas aqui no chat, viu, pessoal? Escrever. Felipe, tem uma pergunta aqui de Rízia. Eu não sei se tu queres que eu coloque em espanhol aqui para ver se tu entende melhor. No, entendo. Entende? Se eu vou Tá no dar chat, tu tá vendo? Sim, 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 sim. Estou lendo. Ótimo. Mas se eu se responder em espanhol, tá bom? Tá bom? Tá Acredito para que sim. compreender? Acho que dá para compreender. Mm. Tem uma outra pergunta também de Flávia. Sí, 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 estoy aquí, estoy viendo. Bueno, la primera pregunta de Ericia. Tengo que decir que es difícil para mí porque responder porque no es exactamente sí, mi ámbito de experiencia, ¿no? ¿Qué puedo decir? Pero sí creo que, como lo dije antes, creo que esta pandemia seguramente nos coloca preguntas muy fundamentales sobre, sobre nuestra manera de organizarnos económicamente como sociedades, pero también cómo cooperamos, ¿no? Y creo que una de las cosas que ha sido muy fuerte ha sido la ausencia de una respuesta global, ¿no? Y pensando en esa propuesta, ¿no? Como lo coloca, hacer una nueva constitución global que sería más fuerte de los mercados, de hecho hubo una iniciativa algunos años atrás de desarrollar lo que se llamaba un pacto internacional, un pacto global para el ambiente. Y eso ha sido una propuesta como para decir, seguimos desarrollando el derecho de hacer, como los tratados de derechos humanos, hacer un nuevo tratado. Esa propuesta creo que fue interesante. En este momento
ha perdido un poco sí, de interés, de apoyo, pero creo que em, ap- aporta, va un poco en esa dirección, siempre teniendo en cuenta que esta pandemia no es solamente un problema de biodiversidad, ¿no? Creo que eso es una parte. También esa pandemia tiene otros aspectos, ¿no? Que son aspectos de salud pública, que son aspectos de, sí, de gestión, de tener sistemas de salud que funcionan, que no necesariamente estarían contemplados en un enfoque, en algo que se enfoca más en la parte de biodiversidad y en la parte sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces yo diría, sí, hay una relación muy estrecha con lo de la pandemia, el COVID-19 y la biodiversidad, el medio ambiente, pero hay también cuestiones que tocan otros ámbitos y entonces por ahí creo que sí, hay que diferenciar un poco. Y luego la pregunta de Flavia, ¿no? Que se pregunta sobre cómo mejorar el acceso a la alimentación. Bueno, claro, eso depende un poco de los contextos. Sin embargo, teniendo en cuenta que una buena parte de las violaciones del derecho a alimentación, de la malnutrición, del hambre, em, están concentradas, algunas de esas realidades están concentradas en zonas rurales. Una de las cuestiones fundamentales que dije antes también es el acceso a la tierra. Acceso, pero también la protección efectiva de los derechos a la tierra, ¿no? Eso es una parte, sobre todo si hablamos de comunidades rurales, eh, muy, muy central y también y vinculada también a políticas más amplias de desarrollo agrícola. Por eso también yo mencioné a la agroecología, ¿no? Como una práctica que es cierto que las comunidades campesinas, indígenas, practican en muchos casos la agroecología, pero también lo pueden hacer solamente si hay un entorno, si hay un marco societal, legal, que les permite hacer eso, inclusive acceso a mercados y poder comercializar su producción, etcétera. Cuando hablamos de comunidades urbanas, pero también rurales, también hay el tema de la injusticia social, ¿no? Las desigualdades muy, muy, muy profundas, como existen en Brasil, pero en muchos países. Entonces, también los programas sociales, los programas para, eh, sí, para equilibrar más esa concentración de la riqueza y la pobreza extrema que existe, también son políticas clave para el, para mejorar el derecho a la alimentación, ¿no? También decir, ¿no? Como el Brasil eh, ha, en un tiempo ha hecho muchos avances. Yo no quiero decir como de que yo no me quiero em, exprimir sobre política brasileña, pero creo que es un hecho de que con algunos de los programas sociales eh, eh, de hace 15 años, el Brasil hizo avances muy importantes que han sido reconocidos internacionalmente. Entonces, yo creo que hay un conjunto de políticas que se pueden hacer y también esa cuestión de la adecuación, ¿no? De alimentación adecuada también requiere una reglamentación de todo lo que es la comida industrial, que también es un problema muy grande que crea problemas de malnutrición y de salud muy grandes en todo el mundo, inclusive en América Latina, eh, y que tiene que ver con el modelo corporativo.
Em, y, y bueno, y hay una cuestión, otra pregunta de Marcela sobre los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU. Si son una manera de disminuir esa distancia entre derecho ambiental y derechos humanos. Bueno, sí y no. Yo creo que si uno mira los objetivos, y nosotros, bueno, tenemos también una evaluación bastante crítica de los objetivos, pero creo que sí cubren bastantes temas que están relacionados, por una parte, al bienestar humano, pero que también tiene elementos muy claros sobre la salud del planeta Tierra, ¿no? Y el medio ambiente. En ese sentido, creo que hay puntos de entrada en los objetivos del desarrollo sostenible, pero creo em, que no es suficiente. Yo creo que si hablamos de realmente em, em, ir más allá em, de la separación, ¿no? Entre esos dos ámbitos que existen, creo que quizás es un primer paso, pero no necesariamente es suficiente. Em, y Pero bueno, el tema de los objetivos del desarrollo sostenible es complejo, pero yo creo que históricamente sí se puede decir que la noción de desarrollo sostenible nos ha ayudado a entender, a mover algunas de esas cosas que yo he explicado, ¿no? De que, por ejemplo, en los derechos humanos se considera más a los aspectos del medio ambiente. Eso ha tenido que ver con esa noción de desarrollo sostenible. Luego, el desarrollo sostenible creo que todavía sigue bastante antropocéntrico, eh, eh, y creo que deberíamos ir más allá y pensar también de manera más radical, pero yo estoy de acuerdo que algunos puntos de entrada sí hay. Bueno, no sé si hay otras preguntas. Acho que a Marcela ia digitar, mas. Natália, Oi, pode minha falar, querida Dolores. aqui, Dolores, do Rio de Janeiro. Felipe, muito obrigado pelas suas palavras. Queria dizer que a gente, os povos tradicionais de matriz africana, se identificam sobremaneira com uma série de coisas. Tinha assim um pouco de vontade da gente aprofundar em algum momento sobre as questões históricas, mas eu queria que você pudesse, nesse momento que você abordou e citou o Brasil várias vezes, por motivos óbvios para todo mundo, de como as coisas se agravam, e eu penso na luta que a gente está promovendo aqui dentro dos nossos territórios e lidando com muitas dessas realidades muito na ponta. Eu acho que seria bastante importante para nós, tem alguns de nós aqui, da nossa organização que está aqui online com você, é que a gente pudesse falar um pouquinho mais do conteúdo normativo do direito humano, alimentação adequada, nutrição. Se você pudesse retornar um pouquinho nisso, eu te agradeceria. Obrigada, Natália. Sí. Obrigada também, Dolores. Sí, a profundizar sobre el derecho a la alimentación, sí. El Ali derecho a no tópico que alimentación, você fala do conteúdo normativo, você fala da disponibilidade, acessibilidade, isso. sí. Bueno, eso, el derecho a la alimentación es un derecho vinculante, ¿no? Que está incluido como los derechos que se establecen por el convenio, el convenio internacional sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Y ha sido, en ese tratado está mencionado de manera bastante general. Luego,
las Naciones Unidas por los gremios de derechos humanos han interpretado y han dado los elementos que conlleva ese derecho. Y en esa, digamos, interpretación, que es la interpretación válida, se define el derecho a la alimentación como el derecho de todas las personas de tener acceso en todos los tiempos a una alimentación adecuada. Y además de eso, o para mejor explicar eso, crea esos 5 elementos, ¿no?, de los que mencioné. La disponibilidad. Disponibilidad tiene que ser mi derecho y el derecho a la alimentación de cada uno de nosotros está realizado si tengo, si tengo disponibilidad de alimentos cuando lo necesito, ¿no? Y está vinculado muy específicamente la accesibilidad. La accesibilidad puede ser, el acceso puede ser por producción propia, por ejemplo, por productores de alimentos, comunidades campesinas que producen alimentación, pero puede también ser un acceso económico, ¿no? Por ejemplo, de poblaciones urbanas que ejercen su derecho a la alimentación comprando comida, ¿no? Entonces, eso tiene toda una parte económica que necesita que yo tengo que tener las condiciones económicas para poder alimentarme, ¿no?, a mí y a mi familia. Entonces, ¿no?, de ahí ya surgen bastantes elementos, ¿no? Por ejemplo, accesibilidad directa quiere decir que los campesinos necesitan los medios de producción para poder producir esa alimentación, ¿no? Y eso es, por ejemplo, tierra para producir. Pero también quiere decir que comunidades urbanas que no producen su alimentación necesitan las condiciones, necesitan un trabajo, o si no tienen un trabajo, necesitan una asistencia, un sistema de seguro social que les permite de abastecer sus necesidades de alimentación, ¿no? El tercer punto es la estabilidad. La estabilidad, ¿qué quiere decir? Que quiere decir que yo tengo que tener ese acceso de manera estable, yo tengo que tener ese acceso de manera permanente, porque la alimentación es permanente para poder vivir, ¿no? Entonces, eso requiere que yo tenga, o cada uno de nosotros, tenga un cierto nivel de seguridad para poder acceder a la comida, sea por producción propia o por vías económicas, ¿no? Y luego hay los 2 elementos que traté de enfatizar un poco más, porque tradicionalmente han sido menos considerados por los estados, ¿no? Es la sustentabilidad y la adecuación, ¿no? Porque en muchos casos, si los estados crean sistemas de ayuda alimentar, no necesariamente es alimentación de calidad, ¿no? Porque es como la alimentación sea muchas veces como percibido como un aporte en calorías, ¿no? Y no como una práctica, digamos, de cultural, pero también del valor nutricional, ¿no? Y la sustentabilidad tiene también el componente de manejar las cosas de una manera que haya disponibilidad de alimentos para la generación que vive, pero también para las generaciones futuras, ¿no? Entonces, es un principio bastante importante y creo que se ha vuelto siempre más importante y es fundamental para el debate de hoy, ¿no? Con cómo manejamos los ecosistemas, cómo manejamos nuestra relación, bueno,
con el mundo, cómo el cambio climático, cómo nos impacta nuestra capacidad de poder acceder a la alimentación. Y últimamente el tema de la adecuación, ¿no? Y es importante que el derecho a la alimentación diga que la gente tiene que tener acceso a una alimentación adecuada, que quiere decir que también adecuado quiere decir también que sea culturalmente adecuado, ¿no? Que sea nutricionalmente adecuado, o sea, que sea de calidad, pero que también sea eh, en conformidad con la cultura, ¿no? No es arroz, ¿no? Es como reconoce que la comida es más de calorías, ¿no? Y eso también, en ese sentido, hablando de biodiversidad, es importante, ¿no? Porque, em, como todos sabemos, la comida lo que se come también depende del lugar donde uno está, ¿no? Y entonces, eh, eh, y eso depende de las formas de cultivar, depende del clima, depende sí, de todos esos factores, y, pero eso no reconoce esa relación entre lo que es adecuado y lo que es buena comida, y que depende también de cómo se produce, ¿no? Y que también, por ejemplo, que sea sin tóxicos, ¿no? Y eso también lo sé que en Brasil es un tema, ¿no? Que es eh, alimentación saludable sin tóxicos. Em, Solamente agregar, quizás, y yo sé que bueno, es un tema complicado, que los derechos humanos, el marco de derechos humanos está muy centrado en el Estado como em, la entidad que tiene que garantizar los derechos, ¿no? Y en muchos casos el problema es justamente que los Estados no están cumpliendo este rol. Y claro que eso crea, digamos, una cierta debilidad del sistema de los derechos humanos en su aplicación, ¿no? Porque eh, sí, y por eso creo que no, ahí tenemos también esa tensión sí, del Estado, y de la crisis que se crea cuando el Estado no está cumpliendo su rol, ¿no? Que es un problema político, que es un problema importante, y por eso también decir, ¿no? Que los derechos humanos no son una cuestión puramente jurídica, ¿no? Son una cuestión también política. Sí, y ahí hay una pregunta que veo que va exactamente, es la, la pregunta de qué pasa si un Estado viola sus obligaciones, cuáles son los medios, cómo se puede denunciar eso. El sistema de Naciones Unidas sí tiene un sistema de denuncia o de, de- de responsabilización de los estados. Eh, por ejemplo, todos los estados que han ratificado los tratados de derechos humanos tienen que presentar informes periódicos sobre cómo están cumpliendo sus obligaciones. Y eso, en ese procedimiento también existe la posibilidad para la sociedad civil de también hacer una evaluación y hacer denuncias. Eh, y existen mecanismos dentro del sistema de Naciones Unidas que esos informes de los estados se analizan, se evalúan y se hacen recomendaciones a los estados. Eh, el problema es, o una de las debilidades del sistema de Naciones Unidas o del sistema de derechos humanos, es que muchas veces o los mecanismos para implementar lo que dicen hasta las instituciones de Naciones Unidas que son violaciones, es muy difícil, porque no existe, por ejemplo, no existe una Corte Internacional de Derechos Humanos. Existe una Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no existe una Corte internacional. Y siempre hay
digamos, los mecanismos para obligar a los estados, a un estado que está violando derechos humanos, em, es, son, son débiles, ¿no? Y existen mecanismos, por ejemplo, de hacer presión en los estados que pueden ser de otros estados, pero muchas veces al fin y al cabo depende de la capacidad de las organizaciones sociales en el país de exigir esos derechos. Y eso es, bueno, y las luchas son fuertes, ¿no? Yo sé, en Brasil, bueno, hay movimientos muy fuertes, hay luchas muy fuertes, pero eh, eh, yo sé que es extremadamente difícil, ¿no? De cambiar la relación de poder ante un Estado que no cumple sus obligaciones, ¿no? Y, y desafortunadamente lo que puede aportar los espacios de incidencia internacional es limitado, aunque yo diría que sí sigue siendo importante, ¿no? Y no es para nada que todos los gobiernos autoritarios, problemáticos desde el punto de derechos humanos están atacando el sistema de Naciones Unidas. Yo no estoy diciendo que el sistema de Naciones Unidas es perfecto, tiene muchos problemas, pero creo que también tiene algunas cosas positivas y llama la atención que gobiernos como el de Brasil, como el de Estados Unidos, como Filipinas, muchos otros, eh, atacan al sistema de Naciones Unidas justamente también porque les molesta que haya esos espacios que evalúan lo que están haciendo, ¿no? Pero yo sé que es una respuesta que no puede ser como 100% satisfactoria, ¿no? Pero creo que es también, quiero ser honesto en decir, bueno, y por eso también decir, ¿no? Las luchas jurídicas, las luchas de derechos humanos son una parte de una lucha más amplia y sí, y no nos van a resolver todos los problemas, ¿no? La organización social eh, queda un elemento central para empujar al cambio social, aunque eso siempre es como implica mucho sacrificio. Muito obrigada, Filipe. Acho que foram essas as perguntas, né? Obrigada pelas explanações. Aqui eu vou Natália, deixar. Oi, oi, eu queria saber se eu posso fazer uma pode, pergunta. pode. É, na primeira, agradecer, né, Felipe, muito boa a sua exposição, né, a colocação esses temas tão importantes para a discussão. E eu queria saber, assim, como é que está a tua visão em relação à Europa, né, e eu não sei se você pode falar de outros lugares também, sobre esses aspectos que você abordou, no sentido se você está percebendo algum consenso em relação à população, governos, mídias, sobre refletir essas questões, né? Além de algumas coisas que a gente vê na mídia aqui, né? A questão dos sistemas de saúde pública, né? A importância de fortalecer eles, mas as questões da biodiversidade, né? Da questão da relação homem-natureza e de como isso pode estar afetando, causando essa pandemia, né? Porque a gente escuta isso, mas eu queria saber se aí você percebe um consenso, porque aqui no Brasil a gente está numa disputa absurda de narrativas, né? Então a gente está brigando com a gente mesmo. Então eu acho que o Brasil não é exemplo para nada nesse momento, né? Mas eu queria saber se tem avançado essas questões, porque também a gente. Olá? Eu acho que o áudio dela cortou, Filipe. Ok. ¿Puedo responder? Pode? Acho que. Sim. Não sei se ela está escutando, Em, mas pode responder. sim.
cayó la conexión. Bueno, para esa pregunta, ¿no? Yo creo que, bueno, creo que estamos en un momento donde esas cuestiones están en la mesa por la gravedad de la situación en que estamos, ¿no? Como planeta Tierra, como humanidad, ¿no? Estamos eh, en una situación bastante grave y aunque existen, de hecho, algunos gobiernos que lo están negando. Yo creo, lo otro es que, claro, esas cuestiones se discuten en las diferentes regiones según las realidades que son bastante diferentes, ¿no? Em, y yo creo que en general hay una hay diferencias bastante importantes entre lo que son los países industrializados, los países del norte global y los países del sur, ¿no? En general, sobre esos temas. Eh, que tiene que ver con, sí, también con la importancia que tiene el sector agrícola, que tiene la biodiversidad directamente para esas sociedades económicamente, ¿no? Y, y bueno, yo en febrero he estado justamente antes de que cierra todo con la pandemia, era una negociación en el marco del convenio sobre la diversidad biológica, ¿no? Donde justamente lo que dije antes, que debería acordar este año todavía un nuevo marco global, ¿no? Que sería un poco un plan de implementación del convenio. Y ahí bueno, ese es el plan, ahí es una negociación, ¿no? Ahí se hablan de prioridades, ahí se hablan de programas concretos. Y entonces ahí se notan dónde están los países que seriamente están eh, empujando y que tienen interés en cambiar las cosas. Yo diría que también de mi experiencia personal, yo creo que en África, por lo menos en partes de África, hay una conciencia creciente sobre el valor intrínseco que tiene la biodiversidad, ¿no? No valor en el sentido de recurso que se puede explotar, pero como valor intrínseco, ¿no? Y una de las cosas que se puede manifestar eso, ¿no? Es por el tema de las semillas y de las semillas campesinas y los sistemas de gestión de las semillas. En África eso tiene que ver con el hecho de que es muy diferente a la situación en Europa, por ejemplo, que los campesinos todavía manejan sus semillas. Una gran parte de la alimentación se produce con semillas de los campesinos y los campesinos. Y existe, está creciendo una conciencia del valor que tiene eso, ¿no? El valor, como dije, no en términos monetarios solamente, también hay eso, pero en términos de asegurar la seguridad alimentaria, de soberanía nacional y también de valores culturales, ¿no? Eh, Existen también algunos países en Asia que tienen, muchas veces son países que tienen una parte de la población también indígena eh, fuerte, como por ejemplo Filipinas. Eh, eh, y bueno, como dije, ¿no? La situación es un poco distinta en regiones como Europa que tienen otro nivel de desarrollo, ¿no? Que, que, em, que no quiere decir necesariamente que les da igual, porque sí ven también que es un problema la pérdida de biodiversidad. Es un problema, pero creo que ellos tienden a tener consideraciones económicas mucho más fuertes, ¿no? Y otra vez el tema de las semillas es bastante obvio, ¿no? Porque muchas de las empresas de semillas, las grandes empresas de agronegocios son todas empresas que tienen su sede en países industrializados. Y entonces esos países también defienden, ¿no?, los intereses de su em, em,
sí, de sus intereses económicos, ¿no? Pero es interesante ver que hasta en contexto como, no estoy hablando de Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos es muy complicado, pero por ejemplo en Europa lo que escuchamos en febrero en esa negociación en el convenio de biodiversidad es que los europeos propusieron algunas cosas sobre agroecología, ¿no? Que nos sorprendió. Creo que es resultado también de mucho trabajo de muchas organizaciones y de una concientización eh, que puede ser. Creo que todavía falta mucho, pero sí, creo eh, eh, que, que, bueno, que ahí estamos avanzando en algunos lugares, pero sin embargo el escenario queda bastante complicado. Mais alguma pergunta, gente? Acho que foi só, Felipe. Pessoal, quem participou dessa webinar, eu não sei se vocês viram aqui no chat, eu coloquei um link para vocês registrarem a presença. E aí quem assistiu, né, vai receber um certificado para vocês acompanharem mais notícias de outras webinars que podem acontecer. Tem um link do Instagram aqui do centro. E se vocês quiserem assistir essa webinar em um outro momento, também vai ficar disponível no YouTube, no canal do centro também. Felipe, muito obrigada pela sua disponibilidade e excelente apresentação e por estar compartilhando com a gente seu conhecimento. Obrigado para todos vocês. Muito obrigado. É assim, muita solidariedade com todos vocês, né? Não é um Obrigada, momento Felipe. fácil no Brasil, mas tem, tem gente, movimentos fortes, gente boa. Então, parabéns. A gente que agradece. Obrigado. Obrigada. Acho